a todos, bienvenidos a esta que es su cápsula número 11 de la materia Introducción a la Logística. Yo soy el maestro José Rueda. Vamos a dar inicio. Muy bien, ya hemos revisado un poco sobre los modos de transporte, ya hemos hablado un poco sobre específicamente los tipos, hemos hablado sobre la definición de logística, ¿verdad? Y en su momento hablamos de la clasificación. En esta ocasión vamos a responder una pregunta muy importante dentro de la logística, que es o que eso que más bien que se encuentra dentro de los tipos de logística. Ya hemos hablado que muchas veces ocurre la necesidad de llevar una cosa de un punto a otro. Pero ¿qué pasa cuando eso que llevamos no corresponde a lo que nosotros queremos? Aquí es donde entra al orden o al juego lo que se llamaba logística inversa. Y el día de hoy vamos a revisar el concepto de transporte inverso. El transporte inverso, conocido como logística inversa, va a ser un concepto dentro de la logística, ¿verdad? Que se refiere al flujo de productos, materiales o residuos desde el consumidor final de regreso hacia el origen o hacia puntos intermedios de recuperación, a diferencia del transporte tradicional que va del producto al cliente. Este va a operar en sentido contrario. En términos operativos, el transporte inverso va a implicar planificar, ejecutar y controlar el movimiento de bienes que han cumplido un ciclo de uso o que requieren algún tipo de tratamiento posterior. Esto incluye actividades como devoluciones comerciales, reciclaje, recondicionamiento, reutilización o disposición final. Es importante decir aquí que así como se requiere tener mecanismos, ¿verdad?, para llevar las mercancías hacia los usuarios finales, también es importante contar con mecanismos de salvaguarda para poder regresar las mercancías. ¿Por qué podría suceder un retorno de mercancía? La verdad es que existen muchas razones. Hablando, por ejemplo, del comercio electrónico, que parece ser cada vez más popular, cuando, por ejemplo, nos llega una mercancía que no cumple nuestras expectativas, muchas de las páginas de comercio electrónico ya te permiten regresar la mercancía en un periodo de tiempo determinado y evitar costos, ¿verdad? También es posible que, perdón, también es posible que nosotros tengamos productos que sean perecederos y esta estrategia no es extraña en las empresas que venden, por ejemplo, lácteos o cárnicos, embutidos como salchichas o jamones, que tienen una cierta caducidad. Normalmente en los puntos de distribución final, pues se colocan, ¿verdad? O se dejan. Y en caso de que se venzan, muchas compañías tienen la política de cambiar productos que se descompone por producto nuevo que se encuentra en buenas condiciones. Económicamente, obviamente, esto implica un impacto, pero es como una responsabilidad del modelo de negocio. Otra razón para hacer logística inversa es, por ejemplo, la que se hace con eh, el tema de los reciclajes, ¿verdad? Cuando se entrega materiales a un punto en específico y se esperan, por ejemplo, desechos que no van a ser utilizados, ¿verdad? Que podrán ser reutilizados tal vez para otras actividades o bien solamente se esperan por temas de disposición final, ¿verdad? Desde una perspectiva funcional, el transporte inverso va a cumplir entonces algunos objetivos clave. El primero de ellos que va a ser permitir recuperar el valor económico mediante la reutilización de productos o componentes. Esta reutilización de productos se da, como les decía, principalmente en los ejemplos donde el producto no es exactamente como nosotros queríamos y lo devolvemos, ¿verdad? Digo, este escenario se presenta muy bien en temas en temas de comercio electrónico. También puede presentarse cuando durante las labores de despacho, ¿verdad? Se haya cometido algún error o en las labores de entrega se haya cometido o etiquetado se haya cometido algún error y el producto equivocado le llega a la persona equivocada, ¿verdad? Entonces, normalmente se recupera la mercancía, ¿verdad? Y se envía luego la mercancía correcta. También es importante decir que en muchos de estos casos se hace una evaluación. ¿Cuál es la evaluación que se hace? Se hace una evaluación de recuperación de valor económico. Es decir, si los costos de recuperarlo no superan al valor que podamos tener,
al revender o reutilizar una mercancía. Les pondré un ejemplo. Imagínense que enviamos un llavero de coleccionista a Colombia, de Colombia, por ejemplo, de México a Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez el valor es poco, pero como es algo coleccionable, pues la persona tal vez lo desee. Entonces tendrá un valor intrínseco de apreciación, pero no tendrá un valor económico. Por lo que habría que tomar en cuenta los costos de transporte o de envío para saber si vale la pena pagar un segundo envío para retirarlo o simplemente con enviar enviar el nuevo producto correcto sería lo mejor, ¿no? No es extraño y suele ser eh, muy adecuado no recuperar en algunas ocasiones la mercancía. Entonces, digamos que eh, esta logística inversa no siempre va a convenir, sino que tiene que analizarse, ¿verdad? Y de acuerdo a qué, al valor económico recuperable. Otra perspectiva funcional, o la segunda, sería que contribuya al cumplimiento de normativas de gestión ambiental, especialmente en sectores donde la gestión de residuos es crítica. Como hablábamos, ¿verdad? En el caso de cuando surtimos materias primas que dan desechos que luego van a recicladoras o van a disposición final, o también en el caso de los productos cárnicos. Voy a hablar específicamente de una ley que existe en México. En México hay una ley que establece que ciertos productos son obligatorios de ser recogidos una vez que están caducados. Y esto es para evitar su comercialización y para proteger también, de alguna manera, el medio ambiente, ¿no? Por último, tenemos la mejora de la percepción del cliente. Al facilitar los procesos de devolución, también damos de cuenta que tenemos una garantía mucho más eficiente. Entonces, eso hace que los consumidores de nuestros productos o servicios pues puedan apreciar de alguna manera esa capacidad, ¿verdad?, que tenemos de responderles en caso de que el producto no cumpla con sus necesidades. Y para estos van a existir distintos tipos de transportes inversos según la finalidad. Por ejemplo, el transporte de devoluciones normalmente ocurre cuando un cliente regresa un producto defectuoso. eh, por insatisfacción o por error en el pedido. El transporte para el reciclaje se enfoca en llevar materiales a centros donde serán transformados nuevos insumos. Y también está el transporte para la remanufactura, donde los productos son reacondicionados para volver al mercado. Y el transporte para disposición final, que se encarga de llevar residuos a sitios de eliminación controlada. Aquí me parece muy interesante recalcar el transporte de remanufactura. Esto no es extraño, sobre todo en las empresas dedicadas al acero, cuando construyen piezas especializadas y de repente cuando llegan al lugar no están adecuadas, no es que la pieza se rechace, simplemente que la pieza no es aceptada en ese momento, se envía de nuevo a fábrica para ser remanufacturada o recondicionada y se regresa otra vez a el lugar donde se tenía que ser entregada. Entonces, como ven, ahí hay una vuelta de entrega, una vuelta de remanufactura y una segunda entrega, ¿no? Entonces, este proceso también es útil porque, pues, evita pérdidas económicas. Sobre todo, esto pasa cuando son piezas especializadas, que puede llegar a haber error ya que llegan al lugar donde se van a instalar y la mayoría de las empresas responde haciendo una remanufactura, ¿verdad? No desechando, no desechando la pieza, sobre todo porque al ser pieza especializada, pues tiene un impacto significativo en temas de costos, ¿verdad? Y es que por ello, en términos estratégicos, el transporte inverso es fundamental para tener algo que se conoce como economía circular, ya que promueve los modelos de negocio donde los productos no se desechan inmediatamente, sino que se reincorporan de alguna manera al ciclo productivo. Esto reduce costos, disminuye impactos ambientales y también optimiza el uso de los recursos. En síntesis, vamos a poder decir que el transporte inverso no solo va a ser un complemento del sistema logístico tradicional, sino que también va a ser una función que cada vez ha tomado más relevancia en la gestión moderna de las operaciones, especialmente en contextos donde la sostenibilidad y la eficiencia son prioridades, ¿verdad? Sobre todo si tomamos en cuenta todas estas situaciones y las nuevas tendencias de las industrias 4.0, que son básicamente las industrias que buscan desarrollar sus actividades en conjunto con el medio ambiente. También en muchas literaturas es llamado como industria sostenible, ¿no? Muy bien,
Eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.